Frente a la pantalla. Se suele hablar de 6 emociones básicas: el miedo, la ira, la tristeza, la sorpresa, la alegría y el asco. Hoy, frente a la pantalla, veremos si los contenidos de la televisión pueden conectarnos con esas emociones o provocarlas. ¿Pueden llegar a afectarnos negativamente? Lo veremos hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Frente a la pantalla. Hoy nos acompañan... Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Vargas Montenegro, soy doctor en educación, terapeuta y mentor de conciencia y trascendencia. Hola, mi nombre es Erika Rojas, soy psicóloga, especialista con maestría, soy la gerente de Ebullición. Mi nombre es Sergio Barón, soy psicólogo clínico en la ciudad de Bogotá de la Escuela Humanista. Para empezar, veamos si lo que vemos en televisión puede conectarnos con una emoción o provocarla. Claro que los contenidos que vemos en la televisión nos conectan con nuestras emociones. Los seres humanos somos emocionales por naturaleza. Eso hace parte de nuestra historia y de lo que somos. Y hay 6 emociones básicas de las cuales vamos a hablar ahora. Y claro que esos contenidos, dependiendo el momento que estemos viviendo, nos permiten conectar con alguna emoción, con la alegría, con la tristeza, con el miedo, con la ira, con la sorpresa o con el asco, que es una emoción como olvidada, pero que va a ser muy importante poderla traer a colación para reconocer cuándo nos conectamos también con esa emoción. Cuando estoy viendo algún tipo de contenido en televisión, puede que yo lo relacione con alguna situación que viví en mi infancia y me genere mucha tristeza o me dé mucha ira lo que estoy observando, porque mi cerebro está interpretando esa situación como algo real, porque el cerebro no podría distinguir que es algo real o no, sino simplemente ve la imagen y se conecta con algo interno e inmediatamente me dispongo para la lucha, para huir, para congelarme, porque es algo natural del ser humano. A la televisión ser un medio audiovisual, son muchos lenguajes al mismo tiempo, es muchísima información a la vez. Si un texto, un poema nos puede tocar el corazón, lo que sale en televisión, que son muchísimos lenguajes a la vez, visuales, verbales, histriónicos y demás, tienen todo el potencial de tocarnos directamente. ¿Qué contenidos de la televisión pueden conectarnos con el miedo? Experimentamos miedo cuando las imágenes que vemos en la televisión tienen que ver con asaltos, con violencia, con crimen, con algo que ponga a los seres humanos en una situación de indefensión y esa indefensión la tomemos de manera personal. Es decir, si la noticia es sobre un robo o sobre un asalto en un banco, el televidente puede sentir, ay, ¿qué tal si yo hubiese estado en ese banco? ¿O qué me va a pasar cuando vuelva a estar en un banco? Entonces ahí me conecto con esa emoción del miedo. Ahí lo que hago es o revivir un momento del pasado que yo mismo haya vivido o que una persona de mi círculo cercano haya vivido o que la imagen me genere tal impacto que yo diga, yo no quiero vivir eso, yo soy vulnerable, porque lo que pasa con el miedo es que nos conecta con nuestra vulnerabilidad y con nuestra incapacidad momentánea de responder ante una situación de peligro. Es importante decir que el miedo es una emoción muy importante, porque es una emoción básica que también nos permite aprender a estar alertas ante lo que ocurra en los entornos. Nos puede generar temor todo lo que tenga que ver con violencia. Entonces aquí en nuestra televisión tenemos muchos contenidos que tienen que ver con carteles del narcotráfico, con todo lo que tiene que ver con esta guerra alrededor de los cultivos ilícitos, con temas de desplazamientos forzosos, con temas de bandas narcotraficantes que se pelean entre sí y que generan no solamente en zonas rurales, sino también en zonas urbanas guerras. Todo eso puede generar en mí miedo. Depende entonces de mi propio estado de vulnerabilidad y de la conciencia que yo tenga de estar a salvo o no. Depende también, las emociones van muy ligadas a nuestra conexión espiritual. En la medida en que nuestra conexión espiritual es débil, las emociones van a llegar y nos van a poder desbaratar.
si nuestra conexión espiritual es un poco más grande, tendremos cada vez mayor confianza, podremos tramitar las emociones sabiendo que son pasajeras y sabiendo que nosotros somos mucho más, pero mucho, mucho más que lo que sentimos y que lo que pensamos. El miedo es una emoción que se engatilla y se genera por la sensación de una posible pérdida. Entonces, cuando estoy viendo en televisión y siento situaciones en las que alguien puede perder algo, puede perder su vida, puede perder la relación, puede perder la estabilidad, puede perder las garantías que tiene, puede generar ese tipo de situaciones. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, esas películas de terror o de alguna situación complicada, que la persona lo está viendo y dice, lo van a matar y como que va a ser terrible, entonces la persona encarna esa sensación de miedo porque ve la probabilidad de perder. Nosotros tenemos unas neuronas espejo y al tener una neurona espejo yo puedo sentir la emoción que otro está viviendo. Si tú, por ejemplo, ves en la calle una persona sonriendo, es posible que te sientas tentado a sonreír. Si alguien bosteza, también te sucede lo mismo porque de una vez genera como acto reflejo en nosotros. Entonces, lo que está viviendo el personaje puede tener la sensación para mí también y puede generar mucho temor. Puede ser que una persona vio una telenovela en donde le generó miedo perder a su esposo, o una persona vio un noticiero en donde tiene miedo de salir con su celular en la calle. Los dos tienen el potencial de enganchar a la persona, pero los tipos de miedo que se experimentan son diferentes. Y yo creo que eso no está necesariamente mal siempre y cuando entendamos que es un producto destinado para entretenernos o para informarnos. Frente a la pantalla, la audiencia opina. De los contenidos que ve en televisión, ¿cuáles le generan miedo? Los contenidos que veo de la violencia contra los niños. Los robos continuos, el atraco a las gentes que llegan por la noche, toda la inseguridad en general. Todo lo que tiene que ver como violencia, maltrato, digamos, en los hogares, también toda la delincuencia que hay generalmente en las ciudades capitales, en este caso en Bogotá. En las películas de terror o lo de violencia, ¿no? Noticias muy negativas. Me genera miedo las noticias que son manipuladas. Me da mucho miedo de que mientan en las noticias. Los temas de los fantasmas, los temas de los aliens, de los alienígenas, de los extraterrestres, temas que son muy desconocidos que de pronto no tengo los conocimientos necesarios para dilucidarlos, para describir cómo son o de dónde provienen. ¿Qué contenidos de la televisión pueden provocarnos ira? La ira la podemos conectar cuando los contenidos tienen que ver con algo que nos genere indignación. Por ejemplo, hechos de corrupción. Por ejemplo, hechos que nos impidan ejercer nuestros derechos, que nos nieguen nuestros derechos. Entonces, si hay una escena en la cual, no sé, vamos a poner un ejemplo, hay una votación en el Congreso de la República donde se niega el derecho que tenemos los seres humanos a estar bien informados. Ah, me están negando un derecho. Entonces, eso me genera indignación y eso lo que hace es que esa emoción de la ira emerja. Por supuesto, las emociones tienen distintos grados. Una cosa es un enojo, otra cosa es una indignación profunda y dependiendo de nuestro estado emocional, vamos a conectar con esa ira en alguno de esos grados. La ira se produce cuando yo siento que hay algún tipo de injusticia, sea hacia mí o hacia otro. Entonces me da rabia que me maltrate mi jefe, me da rabia que mi pareja me sea infiel por cualquier situación. Cuando yo veo en televisión alguna situación de injusticia, genera dolor. Entonces cuando veo la corrupción, digo, no es normal que le quiten 70.000 millones de pesos para una población que lo necesita. No está bien que estas personas estén en pobreza cuando hay tanto dinero en otros lugares. No es posible que estas personas no tengan agua cuando están rodeados de agua. Como que digo, esto no debería pasar en este momento. Entonces todo lo que muestre una inequidad genera molestia. Por ejemplo, cuando uno ve en una novela que es la mala de la historia y le molesta a la otra persona y le hace un montón de cosas, uno dice, es injusto, ¿por qué no los deja ser felices y ser tranquilos? Entonces yo puedo disparar inmediatamente la ira, producto de que siento que no está bien. ¿Qué es favorable? Que yo puedo levantar como la mano y empezar a colocar límites en lo que esté en posibilidades y tomar decisiones para restablecer el equilibrio. Y la parte negativa es que me puedo enfermar o puedo terminar haciendo daño a los demás o haciéndome daño a mí desde la ira.
Particularmente en contenidos informativos es común que haya algo de ira, también en contenidos argumentales, pero al ser historias que tienen que abarcar muchas más emociones, tienden a ser puntuales, ¿no? Cuando el protagonista traiciona a la protagonista y demás, pero principalmente en medios informativos esto sucede. Insisto mucho en lo que he hablado, no es tanto que genere ira en la persona, sino cuál es la intención, porque a partir de nuestra ira somos manipulables, evidentemente. Somos una sociedad polarizada, de opiniones polarizadas, por lo tanto, cuando opinan del grupo que no me cae bien, la ira va a emerger, me va a conectar. Situaciones de corrupción, situaciones que pasan a nivel político y también injusticias. Los colombianos nos enojamos muchísimo con las injusticias, más allá de lo que hagamos con ellas, es algo habitual que pasa, engancha y puede suceder muchas veces que la gente termine viendo el noticiero enojada o termine viendo la novela enojada, porque la ira conecta muchísimo con nuestro potencial de atender un contenido. Frente a la pantalla, la audiencia opina. De los contenidos que ve en televisión, ¿cuáles le generan rabia o ira? Todo lo que tiene que ver con injusticias contra los menores de edad, los niños, también contra las mujeres en sí, los menores de edad. Entonces genera como ira, ¿no? Esa impotencia que da en no poder mejorar ese tipo de situaciones. Las injusticias, los asesinatos. También ese tipo de contenido donde se promueve violencia, me parece que es muy peligroso. A veces se nota manipulación de algunos medios, los medios tradicionales, digamos, en cuanto a las noticias. Son noticias que de pronto son sesgadas, en donde se ve que las preguntas a veces son dirigidas especialmente para atacar a determinado grupo. Todo lo que tenga que ver con violencia en niños, mujeres, adolescentes. Que digamos que el alcalde no esté pendiente de lo que pide la comunidad. Las series que son de narcotráfico son las que a veces me generan rabia porque a veces hacemos alusión a eso y en otros países pues es como lo que nos representa. ¿Qué contenidos de la televisión podrían llevarnos a sentir tristeza? Las telenovelas, que generalmente pues el drama está lleno de escenas de dolor. Si yo estoy atravesando una situación dolorosa, si no he hecho el duelo por alguna relación, o lo estoy haciendo, si estoy haciendo el duelo porque murió un familiar querido y en la televisión veo alguna escena que me recuerde eso, voy a revivir ese dolor y voy a estar experimentando nuevamente la tristeza. Voy a estar en una profunda conexión con eso que me generó tanto dolor que yo todavía no he podido sanar o que estoy en proceso de sanarlo, que a veces se nos pueden escurrir las lágrimas cuando efectivamente vemos una escena que nos conecte con el dolor y la tristeza. En televisión, cuando yo veo contenidos donde hay una real pérdida, siento mucho dolor. Entonces, una población que está aguantando mucha hambre o unos niños que fueron asesinados, es una pérdida de la vida real. Entonces, cuando vemos noticias, cuando vemos novelas donde la persona perdió, era el amor de su vida y preciso se murió cuando se iban a casar después de que llevaban toda la novela viendo que se iban a estar juntos, pues genera como mucha tristeza. Todos esos, digamos que programas en vivo, documentales donde uno ve alguna población en minusvalía y en situaciones muy delicadas, genera mucho dolor. En cuanto a la tristeza y quizás mejor llamarlo melancolía que pueden generar un producto audiovisual, considero que sí es algo mucho más visto en los productos argumentales que en los productos informativos, que también puede suceder, pero es un recurso menos utilizado. Habitualmente en los productos audiovisuales argumentales es algo que se viene generando y la persona va a perder el empleo y lo pierde y ahí surge como un clímax esta melancolía, que yo considero un recurso natural, insisto, que conecta directamente con nuestra idiosincrasia emocional en Latinoamérica, que es muy a flor de piel siempre. Después de comerciales veremos qué contenidos de la televisión nos pueden conectar con la emoción de sorpresa. ¿Qué ingredientes tienen esos programas? Ya regresamos con Frente a la pantalla. Seguimos con Frente a la pantalla. Veamos qué contenidos de la televisión nos pueden conectar con la emoción de sorpresa. La sorpresa es una de esas 6 emociones básicas y la experimentamos cuando algo nos toma desprevenidos. Entonces la sorpresa puede ser un sonido, la sorpresa puede ser una imagen que no estaba esperando, la sorpresa puede ser que una historia tome un giro
que yo no esperaba, porque eso es lo que nos pasa en la vida cotidiana. La sorpresa es una emoción que nos permite en este momento conectar con la sensación de asombro, que yo vea algo y diga como, wow, esto no me lo esperaba. Entonces todo lo que sean de esos temas, por ejemplo, no sé, de Factor X, de ese tipo de cosas donde yo no sé quién va a ser el personaje, donde no sé quién va a ganar, donde no sé si ese juez le va a parecer bien la actuación de la persona, genera como esa sensación. Entonces todos los de concurso puede generar una sensación de sorpresa, porque a veces gana el que uno no esperaba y se sorprende de decir, yo nunca me imaginé esto y podría ser. ¿Por qué hemos perdido la sensación de sorpresa en este presente? Porque estamos expuestos a mucho contenido. Entonces ya como que todo lo hemos visto. Cuando uno ve en noticias un asesinato, uno dice, como los que ocurren normalmente. Ve un robo, lo que siempre pasa. Ve alguna experiencia extrema, ya los he visto en otro momento. Alguien me da un regalo, como los que ya me han dado en otros momentos. Entonces estamos hiperestimulados. Nuestro cerebro en este momento tiene exceso de información. En cuanto a la emoción de la sorpresa, a día de hoy considero que es algo mucho más arrinconado en los productos audiovisuales de concurso, en donde pueden haber situaciones sorpresivas a menudo, ¿no? Está lo que se llaman plot twist en argumentales también de televisión. Sin embargo, pasa una o dos veces en todo un producto. En los productos de concurso y demás es algo más habitual. ¿Qué contenidos de la televisión nos conectan con la alegría? Nos puede conectar con la felicidad o con la alegría, algo que nos permita conectar con algo agradable de la vida, una llamada de un ser querido. Entonces, si vemos en la televisión o en la noticia algo que tiene que ver con algo bonito, algo chévere que nos pase, eso nos emociona. Por ejemplo, vemos que hubo un concurso y ganó el personaje que queríamos en el concurso. Eso nos puede generar felicidad. O que en la novela finalmente los protagonistas, después de atravesar a lo largo de 150 capítulos, finalmente se casan. Eso nos puede conectar con esa alegría o con esa felicidad que son transitorias. Lo importante es reconocer que las emociones son pasajeras. Las emociones están de visita, llegan y se van, y tenemos el derecho a experimentarlas y también el derecho a que estén, sean y pasen. Hay contenidos que efectivamente nos pueden conectar con emociones de vibración un poco más alta. Hay contenidos que nos conectan con el optimismo de la vida, con la belleza de la vida. Si ven, por ejemplo, los contenidos de violencia tienen una vibración muy baja y son oscuros y son así como... También hay un manejo de luz ahí que tiene todo que ver con la emoción para que yo me sienta sobrecogido. Los contenidos que tienen que ver con la naturaleza, con la apertura, con el cielo, con la solidaridad, con la compasión, con la entrega mutua, con el amor sano. Esos contenidos nos pueden permitir elevar nuestra vibración y sentirnos un poco más plenos. Sentir que la vida no es solamente la noticia terrible que me cuentan en el noticiero, que la mayoría son terribles, sino que también hay eventos en la vida a partir de los cuales me puedo regocijar. Este estado de gozo es muy importante porque ese sí es un estado permanente. Podemos alcanzar el gozo a medida que nos conectamos más con nosotros mismos, y hay contenidos televisivos que nos invitan a la autoobservación, que nos invitan a la compasión. Cada vez que yo tengo alguna sensación de un logro, no importa si es grande o pequeño, es un logro, yo siento alegría. Entonces, en los contenidos en televisión en donde, por ejemplo, se da una experiencia exitosa, donde muestran una persona que fue con una condición muy vulnerable y resulta que ahora hace cosas increíbles, entonces eso da mucha alegría decir, increíble esa persona, cómo es de buena y logró estos temas. Cuando hay algún tipo de obra social que decimos, mire cómo se trabajó con esta comunidad y está bien, entonces es decir, es un logro que llevaron a estas personas que estaban en una situación muy crítica, ahora que puedan estar en bienestar. Cuando están en esos concursos en donde la persona va y se presenta y resulta que tiene una voz preciosa, pero nunca nadie lo ha escuchado y resulta que ahora va a ser un artista reconocido porque lo van a grabar porque hizo algo que estuvo bien. Todas esas noticias que presentan de programas de humor, de chiste, donde uno también siente como que puede reírse un poco de lo que sucede y celebrar también hasta situaciones adversas. Los humoristas, por ejemplo, cogen una situación crítica y la presentan de tal manera que uno dice, menos mal que lo superó, y ya se puede hasta reír de la misma situación que está viviendo.
¿Hay algún contenido de la televisión que nos pueda generar asco? La emoción del asco, como decía anteriormente, es como el patito feo porque no la tenemos como tan identificada como asco. Y el asco es muy importante porque nos alerta ante una situación que no tengamos que vivir. El asco no tiene solamente que ver con malos olores. Entonces, pues una escena en la televisión, si vemos, pues no sé, que abrió la nevera y se encontró una carne que llevaba ahí pues 3 semanas, o 4 semanas, o 5 semanas y se había ido la luz, entonces pues eso está con gusanos, entonces nos parece repugnante. Sí, hay una repugnancia que tiene que ver con algo físico muy tangible, pero también nos puede generar asco la violencia. También nos puede generar asco un acto de corrupción. También nos puede generar asco una situación que degrade la naturaleza humana. El asco no solamente tiene que ver con algo que tenga aspecto desagradable, que a la vista no sea bonito, que no huela bonito, que no sepa bonito, sino que sea un hecho que verdaderamente nos genera repulsión. Esa es la emoción del asco. En televisión, cuando vemos, por ejemplo, escenas de violencia explícita, donde dispararon y donde finalmente salió una cantidad de sangre, eso se ven cosas, a muchas personas le produce mucho asco y no puede ver. O con los fluidos corporales, la saliva o lo que pueda suceder, que la persona también se sienta como que eso puede ser algo que no es agradable y no se siente bien. Hay varios realities en donde ponen a las personas a hacer cosas asquientas, que es complicado. Entonces meta la mano acá donde está todo esto como baboso y entonces coja una moneda, o aquí hay algunas arañas, o metas a esta cueva donde finalmente hay una cantidad de animales que usted los puede sentir peligrosos. Entonces una de las sensaciones que podemos sentir es asco, y la persona cuando lo está viendo muchas veces dice como, uy, no quiero ver, me avisan cuando pase esta escena, porque siento mucho fastidio, porque son sensaciones que hemos tenido. Por ejemplo, a mucha gente le da fastidio cuando ve a otro vomitando, porque ya sabe físicamente cómo se siente eso, y como es una sensación desagradable, puedo sentir asco. Frente a la pantalla, la audiencia opina. ¿Qué contenidos de la televisión le generan asco? Me genera asco la pornografía, que es un contenido que hoy en día está bastante difundido y sobre todo de manera gratuita, que llega a los niños, y creo que es un problema social muy grande. Todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, con asesinos, me genera asco. Me genera asco, un poco asco, inquietud, de verdad. Los realities en desnudo. Realities en desnudo me parece que ya es demasiado, mucho tiempo, y los peligros que corren las personas, ¿no? Las mujeres. Por cuenta de la dieta que llevo, que es una dieta vegetariana, a veces cuando estoy viendo programas de cocina y eso, aunque me gusta y me interesa, cuando está el animal completo, lo están desprezando, abriendo, etcétera, me genera algún tipo de repudio o asco. Los realities, mucho asco, donde se exponen situaciones muy vergonzosas, muy íntimas al público, tal vez. Después de comerciales veremos recomendaciones para la audiencia con relación al bienestar emocional y el consumo de televisión. Ya regresamos con Frente a la pantalla. Seguimos con Frente a la pantalla. ¿Qué recomendaciones daría a la audiencia con relación al bienestar emocional y el consumo de medios? ¿Cuándo consultar con psicología? La responsabilidad nuestra como consumidores de contenidos es identificar qué quiero consumir, esto me sirve, esto me aporta, esto qué me podría generar, que nos hagamos una serie de preguntas para que no traguemos entero, para que las emociones no nos tomen por asalto y después no sepamos cómo tramitar la emoción. Tenemos que ser muy conscientes, o es importante que como consumidores de contenidos audiovisuales y de redes sociales seamos conscientes de que la responsabilidad emocional es individual. Sí, afuera generan una cantidad de contenidos, pero soy yo, finalmente, quien decide si los tomo para mí o los dejo pasar. ¿Cuánto tiempo los tomo? ¿Qué hago con ellos? Y si finalmente puedo aprender de ellos, porque las emociones todas nos sirven para aprender de nosotros mismos y de la vida. La consulta psicológica es una opción que siempre tenemos. ¿Cuándo necesitamos ir a una consulta terapéutica?
cuando las emociones que estamos experimentando nos desbordan. Infortunadamente, en Colombia no tenemos una cultura de ir a psicoterapia, contrastadamente con Argentina, por ejemplo, que allá parte del presupuesto de la canasta familiar tiene que ver con ir a terapia y la gente comenta, es que estuve en terapia, voy a mi terapeuta. Aquí hasta ahora está pasando eso y es muy importante porque no nos han enseñado a tramitar nuestras emociones. Entonces, si hay unos contenidos de violencia extrema que a lo mejor a mí me gusta consumir, porque me gustan las películas de acción y entonces en las películas de acción hay muertos, ya hay asaltos, ya hay sangre, pero llega un punto en que eso me desborda, que yo ya no lo sé manejar, que me sueño con eso, que estoy obsesionado con ello. Ahí necesito un apoyo externo para aprender a tramitar mis emociones. Las emociones, como les digo, son pasajeras, no son permanentes. Son permanentes en la medida en que no las tramitamos y las dejamos ahí. Creo que hay varias cosas. Creo que tenemos que verlo con un criterio de revisión, es decir, lo empiezo a ver y digo, bueno, ¿cómo me estoy sintiendo yo cuando me veo este contenido? Cada vez que veo este contenido paso una mala noche, me siento angustiado, quedo triste varias semanas, no debería ver y poder hacer filtros frente al tema. Elegir la hora que vas a ver, no elijas ver contenidos muy movilizadores a nivel emocional antes de dormir, porque ves algo muy miedoso o algo que te genera mucha ira y luego tratas de conciliar el sueño. Seguramente vas a tener pesadillas y no te vas a sentir tan cómodo y no es el momento, no solamente por el tema de uso de pantallas e higiene del sueño, sino también por lo que puede pasar a nivel del componente emocional y tal vez eso no es lo que necesitas para poder tener un sueño reparador. ¿Cuándo debemos asistir al psicólogo? Cuando yo sienta que hay alguna idea rumiativa que viene a mí con frecuencia frente a algún tipo de noticia y no me la he podido soltar. Y creo que es muy importante acompañar la conversación sobre los contenidos. Si yo estoy viendo con mi hijo alguna serie y están sucediendo cosas muy complicadas y yo veo que está moviéndose emociones, pues me siento y converso. ¿Qué estás sintiendo? ¿Por qué te produce? ¿Qué te genera? ¿Qué en ti genera esa sensación? Y le ayudo a procesarlo, porque en el momento que yo proceso la emoción, inmediatamente va para el lóbulo prefrontal y al momento de ir allí se maneja diferente porque allí están las funciones cognitivas superiores. Entonces el simple hecho de verbalizar lo que sientes, de expresarlo con alguien, de compartirlo con alguien, te ayuda a regular esa emoción que produce el contenido. Cuando hay una situación que nos supere realmente, es indispensable acudir a ayuda profesional, ayuda en donde haya un proceso con inicio y con final que te garantice la posibilidad de tratar tu problema a fondo bajo una perspectiva científica. La televisión está para entretenernos, es maravillosa así y no vale la pena delegarle la responsabilidad de nuestras emociones. Frente a la pantalla, el programa de la Defensoría del Televidente de City TV. Y recuerde, si tiene una petición, queja, reclamo o sugerencia sobre la programación de City TV, escríbanos a defensortelevidente@citytv.com.co o llámenos al 310-875-2881. Nos vemos el próximo domingo a las 3:30 de la tarde.